Levántate en esta mañana y sea Jehová Jireh en tu vida en este tiempo. Sea Él proveyendo para tus necesidades. La provisión que no sea solo la material, sino también la almática y la espiritual. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 25. La palabra de Dios dice así: Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque la obra de Cristo estuvo próximo, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa mañana. Bueno, mis amados, aquí nos encontramos con un personaje muy particular, Epafrodito. Sí, primero, en el audio anterior les hablé de Timoteo. Bueno, Timoteo aparece en Hechos de los Apóstoles, aparece en varias cartas de Pablo. Como se lo dije anteriormente, era como el piloto automático de las prisiones de Pablo. Timoteo iría donde Pablo no podía ir. Pero ahora nos encontramos con un personaje llamado Epafrodito. No era un jerarca de la iglesia. No, 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 no. Era un simple hermano en la fe. Como todos en ese tiempo le había tocado enfrentarse a las persecuciones y aún arriesgar su propia vida por causa del Evangelio. Este Epafrodito, Pablo lo llama compañero de milicia. Sí, quiere decir que de una u otra manera, este también estuvo acompañando en diferentes viajes a Pablo, que hizo en algún momento parte del equipo de Pablo, pero este Epafrodito pertenecía directamente a la iglesia de Filipos. Es lo que se puede entender aquí. Sí. Y era el mensajero, el heraldo, el instrumento de Dios y de la iglesia. Sí. Quien llevó eh, dinero, o qué sé yo, bienes, o presentes, detalles de la iglesia de Filipo. Para Pablo, ya se lo había dicho antes, esta iglesia tenía un gran compromiso con el ministerio de Pablo. Todos ellos estaban al servicio de las necesidades de Pablo como iglesia. Ellos proveían para el ministerio de Pablo y para sus necesidades personales. Era la iglesia que se sentía por propia vocación, utilizo nuevamente esa palabra, por propia vocación, óigalo bien, a proveer para las necesidades de Pablo. ¿Sabe? Pablo no era como usted y como yo. No era un hombre de lujos. No quería tener el último, el carro de último modelo.
Bueno, no era como los apóstoles de hoy que sueñan con que Dios les dé un avión y hasta se lo compran. Y dicen, Dios me realizó el sueño. No, 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 no. Bueno, proveer para las necesidades de Pablo pudo haber sido algo costoso, pero no por el orgullo, por la prepotencia, por la vanidad de este siervo, de este apóstol. No, no, no. Por el equipo que le rodeaba. Más bien pudo ser algo costoso. Y por la tarea, la labor dispendiosa, valga el pleonasmo, laboriosa, encomiable, difícil que le tocaba. Alguien preguntará, ¿pero qué labor va a hacer un preso? La misión de Pablo no había terminado. Aún desde la cárcel, seguía ministrando, seguía predicando el evangelio, capacitando. Sabemos que de una u otra manera en la cárcel, Pablo iban a visitarlo hermanos eh, de diferentes partes, pero también en la cárcel. Muchos recibían enseñanzas acerca del evangelio de Cristo y se enlistaban para llevar el mensaje a otros. No sé si acaba de entender esto, pero es concluyente que la iglesia de Filipos era la iglesia que se sentía responsable financieramente de Pablo y su ministerio. Óigalo bien, y su ministerio, en el entendido de que Pablo no malgastaba dinero, no lo malograba, no lo usaba en vanidades. Todo lo que Pablo recibía financieramente era para la obra del Señor. Lo invertía en la obra del Señor. Le insisto, él no tenía vanidades, no tenía pasiones mundanas ni pasiones naturales. No, su pasión era el reino. Y lo poco o lo mucho que tenía o que recibía, lo colocaba al servicio del reino. Volvamos a Epafrodito. Este mensajero de la iglesia de Filipo, que fue un instrumento para llevar, digámoslo así, como para que lo entienda, las ofrendas de la iglesia de Filipos a Pablo. Sí, qué maravilloso esto. Y él fue a estar un tiempo con Pablo. Fue llevando esto, fue a deleitarse con las enseñanzas de Pablo y de una u otra manera a capacitarse para poder servir mejor al Señor. Qué importante esto, ¿no? Tener una fuente de capacitación en el Señor, en el Espíritu. Una fuente correcta, ¿no? Pero nadie está exento de la dificultad, del problema, de la tragedia, de la enfermedad. Epafrodito enfermó. Sí, se había demorado en regresar. La comunicación de ese tiempo no es como la nuestra, digital, por chat, por Messenger, por WhatsApp. No, no, no. No había un celular, no había un teléfono. No había una línea remota siquiera. La comunicación en ese tiempo podía demorar meses. Óigalo bien. Entonces los hermanos de Filipo, los filipenses estaban preocupados por qué le habría pasado a Epafrodito, porque ya había pasado mucho tiempo, tiempo suficiente para que regresara y no solamente dar el parte de haber entregado la ofrenda a Pablo, sino también de traer algún mensaje de parte de Pablo. Sí, pero Epafrodito no llegaba. Bueno, Pablo ahora lo está enviando con Timoteo.
y le hace saber las razones por las cuales Epafrodito no había regresado. Aún haciendo la obra del Señor, podemos tener situaciones de adversidad. Aún haciendo la obra del Señor. Yo le recuerdo que Pablo fue apedreado predicando el Evangelio. Por predicar el Evangelio. Fue acusado falsamente y puesto preso por predicar el Evangelio. Le recuerdo que morirá preso y le cortarán la cabeza por predicar el Evangelio. Ninguna de las circunstancias negativas, adversas en la vida de Pablo fueron ocasión para desanimarse, para desmotivarse, para dejar de hacer la obra. De hecho, Pablo dice, le indica a esta misma iglesia que todo esto ha redundado para bien, y se lo escribe a la iglesia de Roma. Antes de ir a Roma, desde Corinto, les dice: a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Sí, mis amados, estás pasando por momentos difíciles. Hay tribulación en tu vida. Hay un diagnóstico negativo, hay una enfermedad. Bueno, óyelo bien. Tienes que aprender a confiar y a depender del Señor. La enfermedad de Epafrodito fue una enfermedad, por decirlo así, como para que lo entienda, pescada, hallada, encontrada en el servicio a Dios. Óigalo bien. Una enfermedad que casi lo lleva a la muerte. Y dice Pablo, él no murió de milagro. Pero aún si llegase la muerte, aún la muerte, cuando llega al creyente, es por misericordia de Dios. Sí. Yo no sé si va a entender esto, pero Dios conoce todo. Dios sabe lo que nos espera a veces. Digo a veces en el sentido de la incertidumbre que manejamos nosotros. Porque nosotros no sabemos qué va a pasar si escogemos este camino u otro. Pero Dios lo sabe. Y entonces Dios, conociendo el peligro que representa a futuro, el que sigamos vivos, prefiere llevarnos ahora, cuando es nuestro tiempo de salvación, a llevarnos después, cuando es el tiempo de perdición. Sí, Epafrodito estuvo a punto de morir. Y dice Pablo, por misericordia de Dios, hacia él, hacia ustedes y por mí, Epafrodito no murió. Vuelvo y le repito, nadie está exento de un diagnóstico terminal. Pablo está diciendo, la enfermedad de Epafrodito era para muerte. Así que, cuando hayan estos diagnósticos, no se ponga a lamentarse. Bueno, somos humanos. Nos afecta todo lo que pasa en la tierra. Nos afecta. Para bien o para mal nos afecta. Y recibir un diagnóstico negativo muchas veces nos entristece. Muchos se sumergen en la depresión, en la tristeza, en el dolor, el sufrimiento y aún en el reclamo hacia Dios. ¿Por qué a mí? Pero cuando llegue un diagnóstico negativo, un diagnóstico terminal a tu vida, óyelo bien. Pablo propone una solución sin querer. Apela a la misericordia de Dios y al plan y al propósito que Dios tiene para tu vida. Sí. Epafrodito enfermó. Era para muerte. Su diagnóstico
Era un diagnóstico de muerte. Y tenía angustiado a todos. Pero se apeló a la misericordia de Dios. Porque este hombre era un gran instrumento útil en las manos de Dios, que servía a la iglesia de Filipos y de una u otra manera, también a través de ellos, al apóstol Pablo. Sí, superó la enfermedad y continuó con su labor. Superó la adversidad y continuó con su labor. Entonces Pablo le dice a la iglesia, así que le envío con mayor solicitud para que al verle nuevamente ustedes se alegren, se gocen de que Él esté vivo y que todos tengamos menos tristezas. Y sabe, me llama la atención el versículo 29, dice, recíbanle con honores. Recíbanle con honores. No importa que sea el hermano más humilde de la iglesia. No importa que no tenga el título, la etiqueta de pastor, de qué sé yo, como suelen etiquetar ahora a los líderes religiosos o espirituales. Óigalo bien. Pablo dice, reciban a este varón con honores. ¿Y por qué hay que recibirlo con honores? Porque ha batallado, porque ha luchado, porque se ha esforzado, porque también como Timoteo es un siervo útil en las manos de Dios. Es un obrero aprobado. Pablo lo dice de otra manera. Recibirle pues en el Señor con gozo y tened en estima a los que son como Él. Recíbanle con honores. Exáltenlo en el nombre del Señor. Dice Pablo, es que Él estuvo pronto a morir por la obra del Señor. Expuso su propia vida para venir a hacer la obra. Qué maravilloso esto. Qué tremendo esto. ¿Sabe? Se suele honrar a los que están en eminencia, a los que tienen posiciones, títulos, dignidades. Pero no se suele honrar a la gente humilde y sencilla. Pablo, en Cristo Jesús, está proponiendo a Epafrodito como un héroe del Evangelio y pide que le honren de esta manera. Honre a los que son de la fe. Honre a los que sirven al Señor. Honre al que barre la congregación, al que se para en la puerta. No lo mire con desprecio. No lo critique, hónrele. Honre al que ministra la alabanza. Honre a los que le enseñan la palabra, a los que predican. Honre a todos los que de una u otra manera, en mayor o menor grado, sirven a Dios. Hónrele como quien honra al mismo Cristo. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.